Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta memoria o fiesta de Santa Clara. Santa Clara de Asís, una de estas santas absolutamente extraordinarias que cumplen perfectamente el Evangelio de hoy. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Y Clara es un caso excepcional. Hay estos santos que son imitables y santos que están fuera de lo común, que podemos imitar cosillas, sí, pero que son absolutamente excepcionales. Y ahí están ese San Francisco y esta Santa Clara. Santa Clara, que fue modelo para San Francisco, aunque San Francisco es unos años mayor, y él es el fundador de todo lo que serán los franciscanos, los hermanos menores, como se les llamaba, y se les llama todavía hoy. Estos franciscanos tienen esta figura que es Santa Clara, que muy jovencita quiere seguir esta espiritualidad de San Francisco y que pasa a ser dirigida de una forma especial por San Francisco, aunque San Francisco nunca fue sacerdote, fue solo diácono, pero se le encomendará a ser el superior de lo que son los franciscanos, que empiezan allí en Asís con muchos problemas, pero al final el obispo está a su lado, el Papa también se podrá a su lado, y lo mismo pasará con Santa Clara. Muchos problemas porque, aparte de sus obras de caridad extraordinarias, recordemos aquella escena que está haciendo de espía San Francisco cuando la ve salir de Asís y la sigue. ¿Qué hace esta con unos paquetes? Y se va a un valle que hay cercano. Allí se pone a alimentar, curar, limpiar leprosos. Y él se queda sorprendidísimo, toca a los leprosos, está con ellos, pero si esto está prohibidísimo por la ley humana. Claro que la ley divina de la caridad está por encima de cualquier ley humana, faltaría más. Y queda tan sorprendido que es como un golpe a San Francisco, y él es Francisco, el grande. Y ve esa humildad y esa capacidad de esta chica, que además era de familia noble, el padre con títulos nobiliarios, familia rica, y sin embargo ella se quiere hacer pobre para Cristo. Y con sus otras 2 hermanas, 2 hermanos más, 5 que son, con su madre que era católica, el padre un poco menos, mucho menos. Y ella decide a los 18 años ya entrar en convento, pero claro, no están fundadas las clarisas todavía. Se hace franciscana, pero no hay convento para las franciscanas, ella es la primera. Y momentáneamente le llevará a otro convento, San Francisco, después a otro, porque irán allí su padre a reclamar a su hija, que absolutamente no quiere, y habrá este enfrentamiento, igual que lo tuvo San Francisco con su padre. Lo tendrá Santa Clara con su padre.
Y al final se les cederá ese monasterio, esa iglesia que se transformará en monasterio, que es la iglesia de San Damián, aquella iglesia que tanto tuvo que ver en la conversión de Francisco, allí donde tienen ese Cristo que habló a San Francisco y que le dijo: reconstruye mi iglesia. Y él pensaba que se refería a esa iglesia de San Damián que estaba destruida, y la reconstruyó. Pero lo que el Señor quería era la reforma de la iglesia, y para eso los franciscanos, para entender la humildad, la pequeñez, el volver a las raíces de lo que es la iglesia, esa reforma que ha de ser continua, siglo a siglo, en todos los siglos de la iglesia. Hay ese viejo dicho antiquísimo que decía en latín: Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre se ha de reformar. Ante el pecado de los hombres, Dios ha de reformar la iglesia por medio de la gracia. Y no lo hace por medio solo de los pensadores, de los teólogos, se hace a partir de los santos. Y los santos que han sido antes laicos y después o de movimientos o de congregaciones o órdenes religiosas, han sido los transformadores del mundo, primero de la iglesia y después del mundo. Santa Clara ya podrá fundar y tener convento propio ya en San Damián a los 18 años. Y allí se empezarán a añadir muchas mujeres, pero de entre ellas sus 2 hermanas. Y después también su madre, cuando quedará viuda, entrará de clarisa. Y se empezarán a crecer las clarisas, y de hecho ella hará la primera regla hecha para mujeres por una mujer, que será Santa Clara. No es San Francisco el que hará la regla, ni mucho menos, sino Santa Clara. Y a los 21 años San Francisco le obliga a que acepte el cargo de abadesa. Y a los 21 años, hasta su muerte a los 60, bueno, unos dicen 59, otros 60, ella será la abadesa del monasterio, y esos monasterios que irán creciendo y divulgándose primero por Europa, llegando a América. Y de hecho, como sabéis, hay muchas ciudades de América y de Estados Unidos que se llaman Santa Clara, en honor a Santa Clara, patrona de al menos 8 ciudades en el mundo, y a la vez Pío XII la hizo la patrona de la televisión y de los medios audiovisuales. Y fue porque se recordaba una anécdota que se explicaba ya justo muriendo Santa Clara, de un día que, estando muy enferma, no pudo acudir a la misa. Era la misa de medianoche de Navidad, que las clarisas, igual que las carmelitas, tienen una devoción única, grandísima, por la misa de la noche de Navidad. De hecho, recordemos que San Francisco, el primero que crea los pesebres vivientes, y toda la mentalidad franciscana tenía una devoción especialísima por la Navidad, y especialmente la noche de Navidad. Ese día no puede asistir, está muy enferma, cuidada por una de sus hermanas, y Dios le da una gracia. Esa gracia es que la pared se convirtió en lo que hoy entendemos por una televisión. Pudo ver en la pared toda la ceremonia y oírla y seguirla desde su celda. Y cuando empezó la televisión a divulgarse, Pío XII en 1958, recordando esta anécdota de la vida de Santa Clara, la hizo patrona de la televisión y de los medios de comunicación. Santa Clara tenía otra cosa: pobreza absoluta. Y las clarisas lo han mantenido tantas y tantas veces, ese sentido de la hermana pobreza, de no vivir la riqueza, incluso vivir siempre por debajo de lo que sería incluso aconsejable muchas veces. Ella vivió no austeramente, miserablemente. Vivió de forma muy dura.
Y además San Francisco le enviaba a los peores enfermos y ellas lo atendían, ella personalmente y las hermanas lo atendían. Aquí hay una cosa curiosa, ella como abadesa jamás fue abadesa al estilo benedictino, que es el señor abad, el abad mitrado, el abad por encima de todo, no. Ella era la que se primera a servir en todo a la comunidad y a los de fuera. Una de esas grandísimas santas que vivieron solo para Cristo y que vieron en la pobreza y en los pobres, pero cuando se habla de los pobres no se ha de entender los pobres de hoy, no son esos que piden por la calle, los pobres clásicos, aquellos que eran los que quedaban huérfanos, todas aquellas mujeres que quedaban viudas, toda esa gente que quedaba fuera del sistema porque una mujer cobraba la séptima parte de lo que en el trabajo, de lo que cobraba un hombre, y con eso era imposible vivir. Era esa mentalidad en la cual se tenía que ayudar a una serie de gente que aún trabajando y haciendo lo posible, era imposible que pudiese vivir ni dignamente ni bajo ninguna dignidad. Esos eran los pobres que eran ayudados, esos enfermos que no podían trabajar y vivían en la más miseria. Esos eran los pobres, esos eran los pobres de Cristo, que querían ser cristianos y buenos cristianos y que no encontraban la posibilidad, y que la Iglesia, ya lo veíamos ayer con San Lorenzo, cuando San Lorenzo presenta a los pobres al emperador. Esa es la riqueza de la Iglesia. En ese momento la Iglesia de Roma mantenía más de 1500 pobres, huérfanos y viudas. Esos eran los pobres, no los que piden, no los que viven del cuento, no los que ganan más por estar en la calle euro a euro o 5 euros por 5 euros, depende de qué tipos y qué personas, y que ganan mucho más que trabajando. ¿Para qué trabajar? No hablamos de esos. Hablamos de esos que imposibles de poder vivir sin esa ayuda que la Iglesia daba, y en eso eran los huérfanos, sobre todo los huérfanos niños, y sobre todo las viudas, que muchas veces quedaban abocadas sino a la prostitución o a otras cosas, sino era realmente con la ayuda de la Iglesia. En Roma esa ayuda fue fortísima y por eso pensaban que la Iglesia de Roma era riquísima. En Asís pasaba algo parecido. Ella, que era de posición muy buena, muy rica, lo dejó todo para la atención a sus hermanas, para la atención a Cristo y a Cristo también en aquellos pobres.